Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Buderrera y este es mi video para solucionar las preguntas de caracterización de materiales. La primera pregunta, ¿qué método de deposición usarías y por qué para los siguientes dos casos? El primer caso es el recubrimiento de una herramienta. Para el recubrimiento de una herramienta podemos pensar en usar películas delgadas, las cuales se pueden sacar de un sputtering, dado que este nos va a dar un recubrimiento uniforme sobre todo el material. Y normalmente para estos casos se usaría nitroros de titanio o cromo. Para una celda solar, que es el segundo caso, en cambio podemos usar un método que se llama PVD o Physical Vapor Deposition, el cual nos genera un vapor de metal, y este es un mejor método para usar con materiales conductivos, dado que se está trabajando con metales y lo que buscamos es una mejor conducción entre la energía para que tengamos un mejor uso de este en una celda solar. ¿Cómo se generan los rayos X en un difractómetro? La segunda pregunta, muy bien. Lo primero es que se calienta un filamento normalmente de cobre y este va a soltar electrones que le van a pegar a los electrones de un átomo de nuestra muestra, y entonces le pegan y entre los orbitales le pegan a un electrón y este electrón se excita y pasa al siguiente orbital, al siguiente nivel de energía, y en este salto que hace libera unos rayos X. Dependiendo de qué tan grande sea el salto, estos rayos X pueden tener más energía o menos energía, siendo que entre los tres niveles de energía, siendo K, L, M, M es el que tiene mayor energía y K es el que tiene menor energía. La tercera pregunta dice, describe con tus propias palabras el funcionamiento de microscopía de fuerza atómica y en qué modo se puede utilizar. Bueno, el AFM o el microscopio de fuerza atómica funciona con una aguja microscópica. Esta es una aguja microscópica que va a estar barriendo la superficie del material. Se puede medir su altura a través de un láser, que se genera un láser y se detecta a qué altura está esta aguja, y con esto podemos obtener la morfología y la vista de la superficie de este material. Hay tres formas de usar el AFM: de contacto, que es muy intrusivo para nuestra muestra, pero que la aguja entonces se hace un barrido total tocando la muestra y de esta forma sabemos su morfología. De no contacto, donde lo que hace la aguja es obtener las vibraciones del material al estar tan cerquita, recibe vibraciones de cómo es el material, de los átomos del material, y esa es la forma en la que en la que veríamos la morfología. O el tapping, donde se usan las fuerzas atómicas. Esto quiere decir que la aguja va a ir pegando al material y dependiendo de la fuerza con la que salte y regrese, de qué tanta altura da el salto, por estas fuerzas atómicas se va a dar la morfología y vamos a tener la detección de cómo es el material. La cuarta pregunta, ¿qué elementos no se pueden identificar con el espectro de dispersión de energía de rayos X, EDS, y por qué? Como ya habíamos dicho antes sobre la generación de los rayos X, se necesita de que hayan varios orbitales alrededor de un átomo para que el electrón que llegue y choque con uno de los electrones del átomo pueda desprender el electrón de su orbital y este pase a otro orbital y eso genere el rayo X. Pero dado que no todos los elementos tienen tantos orbitales, esto no se puede medir bien. En general, en elementos ya sea como el helio o el hidrógeno, que solo tienen un orbital alrededor de ellos, pues no se pueden dar los rayos X, dado que no tienen los electrones habitan en un solo orbital y no tienen a dónde pasarse en caso de ser desprendidos o excitados fuera de su nivel de energía. Entonces no se puede dar el efecto de los rayos X y no se mediría bien. La quinta pregunta dice, en un fotoespectrómetro UV-Vis, ¿cuáles son las fuentes de iluminación y cómo se descomponen las diferentes longitudes de onda? Bueno, la fuente para la luz UV ultravioleta es una fuente de deuterio, y para la fuente de la luz visible usamos una fuente de tungsteno. Esta luz llega y se filtra con un prisma que lo va a cambiar, que va a dar los diferentes, va a dar una dispersión de colores. Bueno, primero pasa la luz, llega por una rejilla para que la luz llegue paralela al prisma.
el prisma nos difracta los colores y las diferentes longitudes de onda que puede tener, por ejemplo, la luz ultravioleta. Y entonces esto pasa por otra rejilla que ya va a seleccionar la longitud de onda específica que se requiere y va a hacer el barrido de todas las longitudes de onda para que tengamos un mejor espectro sobre lo que estamos viendo de absorción y transmisión sobre nuestro material. Luego de pasar por esta rejilla que selecciona la longitud de onda, la luz pasa por un divisor de haz, un cubo divisor de haz, que va a dividir el rayo de luz para que un lado vaya reflejado hacia la muestra 1 y otro a nuestra muestra de material, y el segundo rayo vaya hacia nuestra muestra de referencia. Y de esta forma podemos obtener un espectro de cuánta luz es transmitida al final por un detector, y con esa transmitancia también podemos obtener lo que es la observancia, modelos de Dirac y Urach. Muchas gracias, eso fue todo.